Hi, good morning, students. Welcome to today's English lesson. Today we're going to focus on making a unit review. Okay, so let's start with the class. One of the main topics that we were working on during this unit, it was the second conditional. So let's remember. Entonces, recordemos. Vamos a hacer una revisión general de todos los temas los cuales hemos abarcado dentro de este bimestre. Uno de los temas los cuales nos hemos estado enfocando ha sido el segundo condicional. Recordemos que desde que es un segundo condicional va a depender de su oración o la oración la cual nos implanta la condición. ¿Para qué? Para poder tener un respectivo resultado. Por lo tanto, vamos a contar con esta estructura, con la estructura del if en la cual se encuentra o usualmente se va a encontrar la condición y con la estructura del would, donde en esta ocasión se va a encontrar el resultado. So let's remember, if is going to work with the condition and would is going to work with the result. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a emplear este tipo de oraciones? First, yes, we're going to use to talk about things in the future that are probably not going to be true. Entonces, vamos a tener uno de sus usos que va a estar enfocado en cosas enfocadas en el futuro que probablemente no se lleguen a realizar, que la probabilidad de que se realicen es muy baja. Entonces, uno de sus usos es para cosas que puedan pasar en el futuro, pero esta probabilidad de que pasen es muy limitada. Otro de sus usos, ¿cuál va a ser? Para hablar de cosas en el presente, to talk about something in the present, which is impossible because it's not true, el cual es imposible porque no es verdad. Por ejemplo, supongamos que es imposible de que ahora te encuentres relajada en un viaje, supongamos en Hawái o en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos todos en casa. Entonces, eso es una situación en el presente, lo cual es imposible, porque no se puede realizar. Es imposible que nos encontremos en otro país, porque ahora todos estamos arraigados en nuestras casas. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener uno de sus primeros usos para cosas que en el futuro es improbable que pasen y también en el presente, que desde la situación o el contexto en el cual nos encontramos es improbable que sea verdad. De acuerdo a su estructura, recordemos que contamos con el if, en el cual se encuentra la condición, y el would, en el cual se encuentra el resultado. A su vez, cabe recalcar que el if va a trabajar con el tiempo pasado y el would va a trabajar con un infinitivo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. If I won the lottery, si yo gano la lotería, si yo ganara la lotería, I would buy a big house. Yo compraría una gran casa. Entonces tenemos cosas que puedan pasar en el futuro que es imposible. That probably not going to be true. Que van a ser imposibles que se vuelvan realidad. Entonces, las probabilidades de que se gane la lotería sí existen, pero la probabilidad de que pueda pasar es muy limitada. Entonces, vamos a trabajar con, como podemos percatarnos, con el tiempo pasado, el cual trabaja con el if y con would más un infinitivo en el resultado. If I won the lottery, I would buy a new house. Es muy importante recordar su estructura. El if, donde se encuentra la condición en tiempo pasado. El would, donde vamos a tener el posible resultado, va a trabajar con un infinitivo. Would have, would be, would play, etc. Ahora, ¿cuál es su segundo uso? Su segundo uso va a ser para cosas del presente los cuales son imposibles, se nos es limitado dentro del contexto donde nos encontramos, es algo probablemente que no va a pasar. ¿Qué tenemos entonces? If I had his number, I would call him. Si yo tuviera su número, yo lo llamaría. ¿Qué sucede? Yo no tengo su número, por lo tanto no lo puedo llamar. Dentro del presente, esa situación es imposible. Muy bien, entonces continuemos. So let's remember that we're going to use the second conditional with past simple and the present conditional or the result with would or wouldn't in the case of working with negative sentences. Let's remember also that with conditional sentence we're going to use were. It's not so common to use was. We prefer
to use where in all the pronouns. Let's continue. Which conditional. Este es otro condicional. A diferencia del second conditional, el cual se enfocaba en situaciones del futuro que son imposibles que pasen o situaciones del presente que son imposibles que pasen, el wish va a representar como una queja, como algo que quisieras que fuera diferente dentro del presente, pero que o dentro del presente o dentro del futuro también, dentro de esta estructura, pero que no puede suceder, o sea, representa a una queja, algo relacionado al tiempo presente. Por ejemplo, supongamos que has obtenido alguna mala calificación y en el presente tú deseas o quisieras que ojalá hubieras estudiado, pero eso ya es imposible, ya no puede suceder. A diferencia del second conditional, que son situaciones que son poco probables que pasen en el futuro, pero sí existe un porcentaje muy lejano de que se vuelva realidad. Sin embargo, el wish conditional, ese porcentaje para que se vuelva realidad es imposible, porque ya estamos en otro tiempo. Simplemente estamos quejándonos que ojalá nos hubiéramos levantado más temprano, por ejemplo. Ojalá hubiéramos estudiado más. Entonces, son como arrepentimientos relacionados al tiempo presente. Muy bien. Por lo tanto, con el wish conditional vamos a trabajar con la siguiente estructura. Vamos a utilizar el I wish, o en caso de que sea un deseo por parte de ella o él, va a ser he wishes o she wishes, el subject de la persona que está hablando, y en tiempo pasado. Esto va a representar situaciones imaginarias en el presente, es decir, que el presente estás quejándote de algo que no has hecho, o te estás quejando de algo que no vas a poder hacer en el futuro. Recordemos, esta estructura es solo para quejas en el presente o en el futuro. Trabajando dentro de estos parámetros, vamos a tener su uso. Vamos a utilizarlo para hablar sobre situaciones imaginarias en el presente. Va a expresar el deseo de que las cosas sean distintas en el presente o también en el futuro. Aquí cabe acotar eso. Y su traducción literal podría ser deseo, desearía o ojalá, que es la más empleada. El ojalá me hubiera levantado más temprano. I wish I woke up earlier. Ojalá me hubiera levantado más temprano. Ahora, let's focus on an example. We're gonna have I wish I were on holiday right now. Ojalá estuviera de vacaciones ahora mismo. Pero no se puede, como nos podemos cuenta, son una especie de arrepentimiento, es imposible. I wish I could climb the Everest. Ojalá pudiera escalar el Everest. Pero probablemente esta persona tal vez sufra de, supongamos, de vértigo que se le impide estar en alturas o se le imposibilita poder escalar. Por lo tanto, no puede. I wish I didn't have to drive to work. Ojalá no tuviera que manejar, ojalá no tendría que manejar el trabajo. Sin embargo, tiene que manejar el trabajo. Analizando su estructura. Como les había mencionado, seamos cuidadosos al momento de emplear. Se utiliza simplemente el I wish. Luego, la siguiente oración que la va a componer este condicional es una oración común y corriente, pero tiene que estar en tiempo pasado. Lo único que le añadimos de extra es el I wish. Por ejemplo, I wish I were on holiday right now. I wish I could climb the Everest. I wish I didn't have to drive to work. Las oraciones están en tiempo pasado. Le hemos añadido el wish, el cual es necesario para formar este condicional. Recordemos que vamos a representar acciones o arrepentimientos relacionados al presente o al futuro. So let's remember, how are we going to use the wish conditional? Also, we can work with if only, but it's most common to use wish. We're going to expressing a wish with the simple past to express a wish in the present or in the future. In this case, it's a real past, es un pasado irreal, algo que no puede cambiar. Ojalá me hubiera levantado más temprano, pero en el pasado no me levanté temprano, por lo tanto es un pasado irreal. When you use the verb to be, the form is were. Recordemos que con los condicionales nos vamos a inclinar por usar el were. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que trabajamos con el I. El I va con el was, ¿correcto? Sin embargo, como lo estamos trabajando con el I como pronombre, va a trabajar con el were. Todos los pronombres dentro de los condicionales, si hablamos del tiempo pasado y del verbo to be, trabajan con el were. Now, expressing regret, para expresar arrepentimiento. También hay para expresar arrepentimiento relacionado al pasado. En este caso, se trabaja con el past perfect.
pero en este tema no lo hemos profundizado mucho. Recordemos que este uso con el simple past es para expresar arrepentimiento ahora, en el presente o en el futuro, más no en el pasado. Report the speech. También estuvimos trabajando con el tema de report the speech. ¿Cuándo vamos a emplearlo? Report the speech va a ser una especie de cotilleo, algo que alguien más nos está contando y nosotros vamos a transmitir ese mensaje a otra persona. O algo, o un mensaje que se amerita o necesita comunicar. Por ejemplo, supongamos que el profesor haya encargado una tarea y tu compañero no asistió y tú le tienes que contar lo que dijo el profesor. El profesor dijo, o el profesor nos dijo que trabajemos la página 81. Es un ejemplo. Entonces, tú estás reportando lo que el profesor dijo. Muy bien, este reporte se llama report speech, que es el estilo indirecto. Vas a comunicar lo que otra persona está diciendo. ¿Cuáles son sus reglas generales? En primer lugar, se van a emplear para ver, se emplean verbos de reporte como said o told. Por ejemplo, he said to, for example, he said he was sick. Él dijo que él estaba enfermo. O he told me he was sick. Él me dijo que estaba enfermo. Entonces lo empleamos con said o con told, que son los verbos de reporte, los más comunes. Hay otros también relacionados a hablar. Vamos a tener que los tiempos verbales cambian. Algo que caracteriza el report speech es que se puede decir que están muy relacionados al pasado. Son un pasado del verbo o del tiempo en el cual alguien te habló. Por ejemplo, alguien te dijo algo en presente, tú lo vas a reportar en pasado. Alguien te dijo algo en pasado, tú lo reportas en pasado participio. Alguien te reporta algo en algún modal en el tiempo presente, tú utilizas su forma de ese modal verb en el tiempo pasado. Con todos vas a trabajar con un tiempo antes al cual esta persona te está hablando, es decir, su pasado de cada uno de los tiempos. Por ejemplo, will. Vamos a considerar su pasado, que va a ser el would. Muy bien. Los modal verb también cambian. Como les mencioné, por ejemplo, will pertenece a los modal verb y cambia. Can es un modal verb que en report speech se va a reportar con could. Por ejemplo, hoy día hablas con tu amiga y te dice I can drive a car. Yo puedo manejar un carro. Y mañana tú le quieres contar a tu mamá que tu amiga te contó que ella puede manejar un carro. No vas a decir I can drive a car. Vas a decir she said that she could drive a car. Que ella puede manejar un carro. Ya no, she can drive a car. She could drive a car. Cambiamos el can por el could. ¿Por qué? Porque siempre vamos a usar un tiempo antes, el tiempo pasado de cada tipo de verbo o modal verb. También que van a cambiar los adverbios de tiempo o time expressions, por ejemplo, today, tomorrow, yesterday, last week, van a cambiar por una forma de tiempo más neutral que vamos a prestar más atención más adelante. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, que vamos a emplear verbos de reporte. Alguien nos dice, I bought a car, yo compré un carro. Supongamos que nuestro amigo Juan nos dice, I bought a car, yo compré un carro. O bueno, en este caso sería una chica Juana. I bought a car. She said she had bought a car. El pasado lo hemos trabajado con pasado participio. Los modal verb también cambian. You must finish your homework. You must finish your homework. Supongamos que esto te lo haya dicho tu papá. That said. Tu papá te dijo, tú debes terminar tu tarea. Nosotros vamos a reportar o vamos a ir a contarles a nuestra mamá lo que nos dijo nuestro papá. Por ejemplo, that said, I have to finish my homework. Mi papá dijo que yo tengo que finalizar mi tarea. En este caso, el pasado del must es el had. Hay algunos tiempos o algunos modal verb los cuales vamos a tener que estudiarlos para saber específicamente con qué cambian. Porque, por ejemplo, es simple saber que el presente cambia al pasado. Sin embargo, por ejemplo, el must, su pasado es el have to. Tenemos que dar un repaso. Los adverbios de tiempo también cambian. Por ejemplo, I will speak to you tomorrow. Yo hablaré contigo mañana. Si, por ejemplo, lo que nos dijo esta persona, I will speak to you tomorrow, lo decimos 3 meses después, no tendría coherencia decir, ella me dijo que hablaría conmigo mañana, porque lo estamos contando 3 meses después. Por lo tanto, vamos a expresar o vamos a utilizar una time expressions más neutral.
She said she would speak to me the next day or the following day. El siguiente día o el día siguiente. And that's all. So we have in this case the direct speech and the report speech. La forma directa es, recordemos, cómo la persona lo dijo, y el report speech es cómo lo vamos a reportar. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo Miguel? I'm very glad to see you again. Es un placer volverte a ver. Miguel said that he was glad to see me again. Analicemos los cambios. I am that he was very glad to see you, to see me again. Entonces, ¿qué ha cambiado? El pronombre. Ahora lo vamos a reportar desde el punto de vista de Miguel. Por lo tanto, vamos a decirlo he was, no sería I. El tiempo presente cambia a pasado. Los subject pronouns también cambian. For you, for me. Seamos cuidadosos. Presente continuo. Pasa, pasado continuo. Sabrina is working in Buenos Aires, he said. He said Sabrina is working. Was working. Presente continuo a pasado continuo. In Buenos Aires. Did you finish the test? She asked. ¿Terminaste el examen? Okay, so also let's remember that when we work with the past simple, we have to work with the past perfect. Okay, muy bien. Entonces tenemos que el presente se cambia a pasado, del presente continuo a pasado continuo y el pasado a pasado perfecto. Aquí vamos a tener cambios, por ejemplo, el did. ¿Cuáles en los auxiliares del pasado perfecto? En este caso trabaja con had, ¿correcto? Muy bien. You cambia obviamente la persona. Did you finish the test? ¿Terminaste el examen? ¿Cómo lo vamos a traducir? Ella me dijo que si yo había terminado el examen. She asked me if I had finished the test. A cambiar. ¿Nos damos cuenta? Muy bien. So let's try to be careful with those changes. Let's try to continue. Entonces aquí tengo una lista en qué tiempo cambia cada uno respectivamente. Por ejemplo, may cambia con might, must con have to. El futuro cambia con una condicional. En este caso tenemos al will, que cambia con would. Y aquí sus cambios respectivos. Now we have to notice the difference between subject and object questions. También hemos trabajado con dos tipos de preguntas, las subject questions y las object questions. Las object questions son las más conocidas, en las cuales trabajamos con los auxiliares. In this case, with object question, we are asking for extra information about the subject or about a specific topic. En los object question nosotros sabemos quién realiza la acción. We know who is the person which, we know in this case who did the action, quién realizó la acción. Nosotros sabemos, tenemos información, queremos información extra, por ejemplo, cuándo lo realizó, dónde, el por qué o cómo. Esos son las subject questions. Con las subject questions no conocemos a la persona y queremos información en específica sobre ella. Es por eso que en las subject questions no vamos a trabajar con auxiliares. Ese es uno de sus detalles. Otro de los detalles es que no va a trabajar con auxiliares. El verbo necesita cambiar, ¿correcto? Nos podemos percatar, por ejemplo. Who lives there? Who lives here? ¿Quién vive aquí? La pregunta está en tiempo presente. El verbo está en tiempo presente. Who lives here? No hemos preguntado who did lives here. Eso sonaría erróneo. Y si queremos agregarle, por ejemplo, el auxiliar y su respectiva persona sería who. Did you live here? ¿Con quién vives aquí? Pero tendrían ciertas partes de la oración las cuales son incongruentes y nos faltaría otros complementos. Y la pregunta sería otra. Yo quiero preguntar quién vive aquí, porque no conozco quién vive aquí. ¿Ok? Entonces, who lives here? ¿Quién vive aquí? Estamos escribiendo directo el double H question con el verbo y su respectivo complemento. Recordemos que el verbo va a depender del tiempo en el cual nosotros queremos preguntar. Si queremos preguntar en tiempo pasado, el verbo va a cambiar a pasado. Presente, el verbo cambia a presente, futuro y así sucesivamente. Sin embargo, no empleamos auxiliares. Recordemos que con el uso de los auxiliares, el verbo no necesitaba cambiar. Por ejemplo, where does Tom live? ¿Dónde vive Tom? Yo sé.
de la persona. Solo estoy solicitando información extra. En cambio, aquí yo no sé quién vive aquí. Who lives here? Where did he go to school? ¿A dónde se fue él a la escuela? Who went to this school? ¿Quién se fue o quién fue a esta escuela en esta ocasión? Porque está en pasado. Who does he live with? ¿Con quién él vive? Yo estoy preguntando por él. Sé que él realiza esa acción de vivir con alguien más. En cambio, aquí no sé quién realiza la acción. Who lives with Tom? ¿Quién vive con Tom? Is he going to work here? Él va a trabajar aquí. Estoy preguntando por él. Él realiza la acción. Who's going to work here? ¿Quién va a trabajar aquí? Aquí no conozco. Voy directo a usar su respectivo auxiliar si corresponde y si el verbo lo amerita. Si no lo amerita, no empleo. Si, por ejemplo, el verbo tiene su forma en pasado, no es necesario colocar el did. El did se coloca para la subject question, pero en la subject question los auxiliares no son necesarios. Son necesarios siempre y cuando el verbo lo amerite. En el tiempo presente y en el tiempo pasado, los verbos no ameritan de un auxiliar. El verbo cambia solo a presente y el verbo cambia solo a pasado. Okay, so let's remember, we're going to work with object questions. In this case, we need an auxiliary verb, of course. With subject questions, we don't need an auxiliary verb. With object questions, vamos a emplear el orden típico de una pregunta, auxiliar, subject y verbo. Con la subject question no vamos a emplear, en este caso, omitimos el uso del auxiliar. Nos vamos directo con el question word y el verbo y el complemento. Who does John love? ¿A quién ama John? John loves Mary. Who loves John? Sally loves John. En este caso estamos preguntando por quién realiza esta acción. Y aquí estamos solicitando información extra acerca de ello. Okay? So that's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next week. Bye students. Take care.